Bueno, bienvenidos a todos. Como saben, hoy nos toca San Agustín. San Agustín es un filósofo que nació en la ciudad de Hipona, en África, en Tagaste. Y bueno, llegó a ser obispo de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, el itinerario de su trayecto filosófico es muy variado, porque él comienza estudiando Derecho con Macrobio, que era en ese momento un gran pretor y un gran jurista. Una de las tesis de Macrobio era que la verdad es hija del veredicto en la corte, es hija del debate. Entonces, San Agustín aprendió mucho de retórica, de oratoria, de elocuencia. Fue un gran abogado, San Agustín. Fue un gran abogado. Posteriormente, él se metió en una secta que se llama la secta de los maniqueos, porque tenían como seguidor a su profeta Mani. Y bueno, los maniqueos sostenían que en el mundo hay dos principios, el principio del bien y el principio del mal, y que estos dos principios son contrarios e irreconciliables, digamos, ¿no? Que tienen la misma fuerza, la misma densidad, pero como que este universo, esta vida humana, estaría partida por dos principios que están en tensión, digamos. Por eso se le dice maniqueo a aquel que resuelve a través de una dicotomía todas las cuestiones de la vida humana, ¿no? Pero bueno, en ese trayecto de conocer la verdad, de buscar la verdad, Agustín de Hipona va conociendo el catolicismo, el cristianismo, de la mano siempre de su madre, Santa Mónica, que siempre rezaba por él. Conoce a San Ambrosio, que es un gran obispo, y bueno, a partir de debates con Ambrosio y de charlas con su madre Mónica, Agustín va incorporando el cristianismo en su vida y en su sentir y en su pensar. Y claro, sufre una conversión muy grande que lo lleva a pensar en el cristianismo también como una filosofía, es decir, para Agustín de Hipona y para los padres de la Iglesia en general, el cristianismo no era solo una religión, como dice, por ejemplo, Tito 1:1, sino que también es una filosofía. Y se llamaban, muchos cristianos se llamaban hoi filosofoi, los filósofos. Porque claro, el cristianismo, la filosofía, perdón, en ese momento era un modo de vivir. Se le llamaba filósofo a aquel que adoptaba una manera peculiar de vivir, ¿no es cierto? Y que vivía siempre ligado a esos principios. No está onta, no está pragmata, ¿no? El pensamiento y la vida práctica estarán muy vinculados. En la antigüedad, bueno, en que desarrolla bien esta tesis es Pierre Hadot, ¿no? Entonces, bueno, si en un mundo donde se asocia filosofía con vivir según principios y ser coherente con esos principios, bueno, era muy fácil llamarle filósofo al cristiano, ¿no? Al verdadero cristiano. Era fácil. Y bueno, San Agustín va a desarrollar, por ejemplo, grandes libros sobre el libre albedrío. Es uno de los fundadores, San Agustín, del concepto del libre albedrío. No es el primero, pero sí es el más importante teórico de la Iglesia, que desarrolla el concepto de libre albedrío, ¿no?
Pero, bueno, escribe otros textos muy grandes, muy buenos, como las Confesiones, como La ciudad de Dios, como sobre la Trinidad. Exégesis literal al Génesis. Tratados sobre la gracia, sobre el hombre, comentarios a la Biblia en general. Y bueno, yo ahora les voy a comentar el paradigma de la cruz en San Agustín, a propósito de las relaciones entre fe y razón que nosotros habíamos desarrollado la clase anterior. Y particularmente nos interesa saber del paradigma de la cruz de San Agustín, su pensamiento en relación con la fe y la razón, que es un poco, como yo les decía, lo que venimos desarrollando. San Agustín, en su comentario al prólogo del Evangelio de San Juan, San Agustín pone una metáfora que me parece muy, muy interesante con respecto a la relación de la fe y la razón. Dice San Agustín: imaginemos un hombre que está en una isla y que puede llegar a la ciudad para San Agustín es la ciudad de Dios, ¿no? Es el paraíso celestial. Entonces San Agustín dice, supongamos que entre la ciudad y la isla hay, evidentemente, agua, océano, y lo único que tiene este hombre para llegar a la ciudad es una barca de madera con forma de cruz. Bueno, vamos a suponer que este hombre, a ver, ¿quién tiene? Para mí que Silvita, vos tenés el audio prendido y que estás haciéndote un tecito. ¿Cómo sabés? Efectivamente, espera que lo apague. Es que acá nosotros, además de hacer filosofía, hacemos mantras. Bueno, vamos a imaginar que este personaje, ¿no es cierto?, hace filosofía, pero rechaza la religión. Acepta la filosofía y rechaza la religión, lo que nosotros hemos llamado el paradigma de la exclusión desde la razón o racionalismo. Y este hombre está, ¿no es cierto?, está mirando a la ciudad, porque ustedes saben que la palabra ver, teoría, la visualidad tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Entonces, esta persona ve la ciudad, la ve, la mira, pero no quiere subirse a la barca. Esa es la metáfora. Una persona que ve, que piensa, que conoce, que indaga, que interroga, que conoce la teoría, pero que la voluntad no quiere aferrarse a la cruz. Es decir, una persona que hace filosofía, pero no quiere creer, no toma la decisión de creer, de aferrarse a la cruz. Entonces dice San Agustín, bien, el que hace filosofía y ve la ciudad, pero no se sube a la barca con la fe, no se va a salvar. No se puede salvar. El que solamente hace filosofía, pero no se abraza a la cruz de Cristo. Es el paradigma del que tiene la sola razón sin la fe. Hay que descartar este modelo, dice San Agustín. Hay que descartar este modelo. Esta es una crítica a los gnósticos, ¿no? Porque los gnósticos pensaban que la salvación llegaba al hombre solamente, ¿no es cierto?, solamente por la razón, por el conocimiento. De ahí viene gnosis, de conocimiento, ¿no? Hay un
conocimiento secreto que nos salva, decían los gnósticos, ¿no? Bueno, San Agustín estaría en contra de ese principio. Después está el otro modelo, el otro hombrecito, que, ¿no es cierto?, decide subir a la cruz, confía en Cristo, se sube a la cruz, tiene fe, practica la religión, pero no le interesa la filosofía. No le interesa la filosofía. Entonces se sube a la barca, que es la cruz, y transita hacia la ciudad celestial, pero claro, no sabe por dónde va. No sabe hacia dónde va, no conoce bien la cruz, no sabe de dónde viene, no entiende muchas cosas. No entiende. Va con los ojos cerrados, dice San Agustín. ¿Por qué va con los ojos cerrados? Porque claro, ha decidido creer en Cristo, pero no hace filosofía, no practica la reflexión filosófica. Entonces se va a salvar, pero se va a salvar con los ojos cerrados, no va a poder explicar qué es lo que está pasando, porque no hace filosofía, no utiliza la razón. Decide aferrarse a la fe, pero no usa la razón, dice San Agustín, ¿no? Y por último, dice Agustín, bueno, vamos a desarrollar el mejor de los modelos, el modelo ideal a seguir dentro de estas combinaciones, que es el modelo de aquel que decide practicar filosofía, decide cultivarse racionalmente, con lo cual va con los ojos abiertos, puede verla la ciudad, la conoce, la puede ver la alabanza, y también decide subir a la barca, o sea, decide creer en Jesucristo, decide aferrarse a la fe, a la religión. Y dice San Agustín, este hombre que se sube a la barca y encima puede ver la ciudad, porque va con los ojos abiertos, es el mejor de todos, dice San Agustín. Es el mejor de todos. ¿Y por qué es el mejor de todos? Y bueno, porque es un dialéctico, es alguien que no solamente se cultiva espiritualmente, religiosamente, sino que es además alguien que hace filosofía, alguien que usa la razón. Como nosotros sabemos, el Evangelio de Jesucristo nos incita a amar a Dios con toda la mente. Y bueno, de alguna manera poner la filosofía al servicio del conocimiento de lo sagrado es también, dice San Agustín, amar a Dios con toda la mente, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo un poco las claves del conocimiento para San Agustín. Las claves del conocimiento, ¿no? La diferencia esencial que es posible establecer entre el método propiamente filosófico, al menos al modo griego hasta el momento de Agustín, y aquello que ocurre en la vida de Agustín, al menos aquello que relata Agustín que le ha ocurrido en su vida, es que en la filosofía griega no existía contradicción entre el pensamiento y la forma de vida. Lo que nosotros decíamos, el taonta, el conocimiento, y el ta pragmata, la vida práctica. Eso no hay una contradicción. La filosofía es un modo de vivir. De algún modo es posible pensar sin que ello suponga una contradicción a nivel interior que desgarre el alma e impida la paz. Recuerden ustedes que el hombre no puede vivir como piensa y en algún momento va a terminar pensando como vive, porque es necesario que haya una integridad entre lo que se piensa y lo que se practica. Si no hay una integridad, el hombre va sufriendo una esquizofrenia y se va enfermando, ¿no? El filosofar se ve en los griegos como una capacidad especulativa de la mente, pero no como una injerencia de esta en la vida personal del individuo que piensa.
Agustín inaugura una nueva manera de plantearse la filosofía, que deja de ser un instrumento abstracto de especulación intelectual para convertirse en una herramienta de intelección no ya del mundo externo, del cosmos, sino de la propia personalidad, del alma, del interior del individuo que busca, según la máxima socrática, más que nunca conocerse a sí mismo, porque de este conocimiento extraerá las claves para conocer a Dios, un Dios cuya imagen, según Agustín, es el hombre, un Dios que habita en las capas más profundas del interior humano y que con ayuda de la introspección es posible conocer. Bueno, acá cuando le hace una crítica a la filosofía que no tiene injerencia en la vida personal, le hace una crítica a los académicos y a algunos sofistas, porque nosotros sabemos que ciertas escuelas socráticas, los epicúreos y los estoicos, pensaban la filosofía como un modo de vivir, ¿no? Y lo desarrolla muy bien Pierre Hadot. Recuerden que Dios está en lo interior del alma humana para San Agustín. Esta es una clave muy hermosa, porque San Agustín no busca a Dios en las estrellas ni en el cielo, tampoco la busca en los textos, sino que lo busca en su corazón. Dice íntimo, intimi ormeo, ¿no? Es lo más íntimo de mi interior, ¿no? Alma de mi alma. ¿No? Esa es la clave que va a seguir después también la mística renana, Meister Eckhart, ¿no? Juan Taulero, Gabriel Biel, bueno, que fueron maestros de Lutero, ¿no? Porque Lutero pertenecía a la escuela de los agustinos, ¿verdad? El hombre que Agustín descubre a través de las confesiones y que será una constante en su filosofía es aún un hombre concebido como un alma que se sirve de un cuerpo para llevar a cabo la existencia terrena. Bueno, esta idea del alma que se sirve de un cuerpo, nosotros ya la sabemos a esta hipótesis como el dualismo. El dualismo, ¿no es cierto? El hombre es alma pura y vive en un cuerpo y tiene un cuerpo, ¿no? El hombre no es un cuerpo, sino que el hombre está en un cuerpo. Esta es la tesis del neoplatonismo, porque el neoplatonismo va a ejercer mucha influencia en San Agustín. San Agustín es del siglo IV después de Cristo, disculpen, ¿no? Yo debía haberles dicho esto antes, pero bueno, se los digo ahora. San Agustín es un pensador del siglo IV y va a llegar hasta las primeras partes del siglo V, ¿no es cierto? Y bueno, es testigo de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Lo que va a ser importante después para algunas reflexiones que ya vamos a hacer también. Escuchamos aquí el eco de la fórmula platónica expuesta en el Alcibíades, pero se trata en Agustín de un cuerpo que ya no es el simulacro banal del que se avergonzaba Plotino, sino que cobra un nuevo sentido, puesto que es creación de Dios y, por tanto, imagen de Dios. Se trata de una imagen que debe perfeccionarse para acercarse más a Él, pero que proporciona al hombre la certeza de la existencia y custodia lo más perfecto de la creación, aquello que más se acerca a la naturaleza divina. Un cuerpo que no se conoce a través de los sentidos, sino que proporciona sin ninguna representación de la fantasía, es decir, de las imágenes, la plena certeza de ser, de conocerse y de amar. Aunque no iguales a Dios, sino más bien infinitamente distantes de Él, pero puesto que entre sus obras somos la que más se acerca a su naturaleza, reconocemos en nosotros mismos la imagen de Dios, es decir, de la Santísima Trinidad, imagen que aún debe perfeccionarse, ¿no es cierto? San Agustín dice, y eso lo va a retomar después Santo Tomás, el hombre no es la imagen de Dios, imago Dei, sino que el hombre está hecho ad imaginem Dei, es a imagen de Dios, no es la imagen.
San Agustín dice, Jesucristo es la imagen de Dios, es imago Dei. El hombre está hecho a imagen de Dios, es ad imaginem Dei, dice San Agustín, ¿no? Porque claro, si el hombre fuese la imagen de Dios, el hombre podría decir, quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el único que puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, es el Hijo, ¿no? Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere mostrar. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Padre lo quiera revelar. En efecto, nosotros existimos, sabemos que existimos y amamos nuestro ser y nuestro conocimiento. En tales cosas no nos perturba ninguna sombra de falsedad. No son como las que existen fuera de nosotros y que conocemos por alguno de los sentidos del cuerpo, como sucede al ver los colores, oír los sonidos, aspirar los aromas, gustar los sabores, tocar las cosas duras y blandas, cuyas imágenes esculpimos en nuestras mentes y por medio de las cuales nos vemos impulsados a desearlas. Sin ninguna representación de la fantasía, poseo la plena certeza de ser, de conocerme y de amarme, ¿no? Esa introspección, ese notice autos, ese conócete a ti mismo, lo produce San Agustín en su interior con el alma pura, sin mediación de los sentidos, sin mediación de la sensibilidad. Dios, pues, se refleja en el alma, y el alma y Dios son los pilares de la filosofía cristiana. Bueno, ya hemos dicho que no hay filosofía cristiana, ¿no? De la filosofía cristiana de San Agustín. Yo diría en todo caso de la teología de San Agustín. Bueno, no se encuentra a Dios al investigar sobre el mundo, sino ahondando en el alma, porque las claves del alma son las claves de Dios. Es decir, San Agustín no hace una cosmología, ¿verdad? San Agustín hace una psicología, una antropología, un estudio de su alma, de su interior. San Agustín estaría en contra de los presocráticos que buscaban a Dios en la naturaleza. Él lo busca a Dios en su alma, ¿no? Ethny Gilson afirma en su espléndido estudio sobre Agustín, conocerse a sí mismo, como nos invita a llevar a cabo el consejo de Sócrates, notice autos, consiste, según Agustín, en conocerse en tanto que hechos ad imaginem Dei, hechos a imagen de Dios. En este sentido, nuestro pensamiento es el recuerdo de Dios. Ven como acá hay una especie de remontarse a Platón, a la idea de reminiscencia, ¿no? Así como conocer en Platón es recordar las ideas que nosotros habíamos percibido cara a cara, cuando también éramos una idea. Para Agustín, ¿no es cierto?, conocerse es recordar a Dios, pensar es recordar a Dios. El conocimiento que se encuentra en él es inteligencia de Dios, y el amor que procede de uno y de otro es amor de Dios. En el hombre, por lo tanto, hay algo más profundo que el hombre mismo. O sea, el hombre es más que el hombre, porque en el hombre habita alguien que es más que el hombre, ¿no? Lo que de su pensamiento permanece oculto, abditum mentis, no es más que el secreto inagotable de Dios mismo. Al igual que la suya, nuestra vida interior más profunda no es otra cosa que el desplegarse dentro de sí misma del conocimiento que un pensamiento divino posee de sí y del amor que se dirige hacia sí. ¿No? Es como que Dios se despliega en el alma humana y de alguna manera Dios se ama a sí mismo también a través de nosotros, ¿no? Es como que nosotros somos el conducto a través de la cual el itinerario de Dios hacia sí mismo se da a través de nuestro conocimiento y nuestra voluntad, de nuestro amor y de nuestra
y de nuestra inteligencia, ¿no? Esto lo va a retomar ¿quién? Hegel, cuando dice: la historia de la filosofía es itinerario ad menti deum, es el itinerario de la mente hacia Dios, ¿no? Fíjense qué hermosa, ¿no? El itinerario de la mente hacia Dios. Porque en Hegel hay una razón histórica. El amor. En el capítulo anterior ya hemos visto cómo Agustín operaba con la fe, unida a la razón. ¿Ven? Acá está el esquema este de la fe y la razón juntas, para intentar la comprensión de Dios y la unión con Él, que aportará al hombre la verdadera felicidad. Hasta acá, gente que venimos desarrollando el tema de los paradigmas, de las relaciones entre fe y razón, de la intimidad de Dios, del neoplatonismo de San Agustín. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún aporte, alguna duda que quieran resolver? Así avanzamos ya sobre terreno seguro. ¿Algo que les haya llamado la atención hasta acá? Yo todavía me quedé con el tema este de la filosofía cristiana, no me gusta cuando se dice filosofía cristiana, porque el cristianismo es religión. Pero bueno. ¿Estamos bien entonces? Bueno. A la fe y a la razón unidas por el puente que supone la esperanza de entender aquello en lo que se cree y de creer aquello en lo que, sí, Sandrita, sí, exactamente, él integra los dominios, sí, sí. Con la esperanza de entender lo que se cree y de creer lo que se entiende, porque San Agustín es el autor de la famosa frase: creo para entender y entiendo para creer, ¿no? Lo que Zanotti, en su pobre lectura de Santo Tomás, le adjudica a Santo Tomás como la hermenéutica entre fe y razón, el círculo hermenéutico entre fe y razón, no es de Santo Tomás, sino que es de Agustín. Esa frase es de Agustín y ese pensamiento es de Agustín. Hay que agregar ahora un tercer pilar que ya hemos mencionado, pero sobre el que vamos a insistir, puesto que sustenta todo el edificio agustiniano y sin el cual no es posible entender el verdadero alcance que Agustín daba al encuentro de Dios, el amor. Vamos a ver y estudiar el amor en San Agustín. Agustín utiliza tres términos distintos para referirse al amor: amor, caritas y dilectio. Anoten entonces: amor, charitas, de ahí viene gracia, ¿no? Caridad, de caritos, que significa gracia, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, Eucaristía, acción de gracias. Y dilectio, ¿no? Predilección, amor de privilegio, ¿no? Si bien los dos primeros, amor y caridad, son usados por nuestro autor de forma prácticamente sinónima, dilectio se utiliza para denominar el sentimiento de deseo de posesión de algún bien material, y en realidad designa más un gusto, una inclinación puramente humana y terrenal, mientras que caritas se refiere siempre al amor personal, siempre bueno y lícito, porque es un amor al bien, una tendencia a buscar el bien para uno mismo y para los demás. Bien que para San Agustín es equivalente a buscar a Dios. Al contrario de caritas, amor puede ser en la obra agustiniana el amor al mal o el amor al prójimo que no esté inspirado en el amor hacia y por Dios. O sea, la caridad es un amor que es siempre bueno, ¿no? Caridad es un amor siempre bueno. En cambio, amor, la palabra amor, amare, puede ser utilizada para amar aquello que es malo, ¿no? Baste para ejemplificar la importancia que Agustín daba al amor
al amor bueno, a la caridad, al orientado hacia el bien, su famosa frase, seguramente la más citada de todas: dilige et quod vic fas. Dilige et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras, ¿no? Y bueno, algunos pseudofilósofos por ahí desarrollan su pensamiento usando esta frase, pero claro, el amor no es el derecho a hacer cualquier cosa en pos de un sentimiento subjetivo. El amor del que está hablando Agustín es la caridad, ¿no? Y la caridad es la voluntad de practicar el bien, ¿no? San Agustín está diciendo: ten siempre la intención de practicar el bien y haz lo que quieras con esa intención. Esto es muy distinto a cómo lo interpretan ciertos sofistas postmodernos que andan dando vueltas por ahí en la televisión. Procede de su comentario esta frase de la epístola de Juan a los Partos, y donde queda reflejada su idea sobre el amor como una guía para la vida. Mediante el amor al bien, el alma humana, ya llena de esa fe que hemos definido como razón y esperanza, se mueve para elevarse hacia la felicidad que acabará encontrando en el seno divino. Sin ese movimiento que se produce por medio del amor, el alma no colmaría su anhelo del bien y no podría alcanzar su felicidad. Bueno, acá nosotros tenemos que el amor y el conocimiento son maneras de remontarse a la contemplación de la verdad, ¿no? Esto nos hace acordar mucho a la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, que comienza justamente así, dice: la fe y la razón son las dos alas con las cuales nos remontamos hacia la contemplación de la verdad. Veremos más adelante de qué forma prueba San Agustín la existencia de Dios. Pero valga decir de momento y como adelanto que esa no era exactamente la misión que Agustín se planteó. No hay que olvidar que, de forma general, Agustín habló y escribió casi siempre para un auditorio que ya era creyente y para el cual no había que buscar pruebas en un sentido estrictamente filosófico, y de manera que lo hicieron otros después de él, como Santo Tomás, por ejemplo. O sea, Agustín le escribía a gente que ya tenía la fe, no para probarlo a Dios, sino para que tengan por la razón a Dios aquellos que ya lo tienen por la fe. Agustín se planteó su trabajo desde el punto de vista de la actitud del cristiano durante la vida en la tierra y desde la necesidad de dar herramientas a la pequeña comunidad cuya dirección espiritual tenía encomendada para que pudieran experimentar a Dios en su alma, para mostrar al Dios viviente. Es esta actividad dinámica del alma, en su tendencia a moverse hacia Dios, lo que realmente interesaba al obispo de Hipona. Bien. Como ven ustedes, el conocimiento de la verdad y la práctica del bien son movidos por el amor. Y esto es muy interesante porque la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Sin amor, nadie puede ser filósofo, ¿no? Sin amor por la verdad. La ética eudaimonista se llama ética eudaimonista porque eudaimonía significa felicidad. Es una ética de la felicidad. Para Agustín, el hombre debe vivir éticamente con el objetivo de ser feliz. En este sentido es en que se habla de la ética eudaimonista de Agustín, una ética del amor que debe conducir a la felicidad de la posesión de un bien superior al hombre mismo, un bien inmutable. Se trata pues de un anhelo de beatitud, inherente, como ya hemos visto, al hombre, y que significa la posesión de un objeto que en el caso de Agustín es Dios. La combinación de su experiencia personal y de sus conocimientos filosóficos le permitieron el descubrimiento, pero Agustín no se conforma con una mera contemplación teórica o filosófica de Dios. Para él, el encuentro con Dios es una unión y posesión amorosa, una unión sobrenatural que vendrá a colmar la vida de esfuerzo cristiano de cada uno de los hombres, un hombre que, como ya hemos visto, participaba a la vez
de la dimensión natural y sobrenatural. Por esta razón, no es posible separar con precisión en el pensamiento agustiniano la ética natural de la sobrenatural. La concurrencia de estos elementos que analizamos más a fondo es, sin embargo, necesaria para que el encuentro con Dios y la felicidad del alma se acaben produciendo. Estos son la voluntad y la gracia. Uno de los primeros que desarrolla el concepto de voluntad de una manera precisa es justamente San Agustín, ¿no? San Agustín va a desarrollar el tema de la voluntas en filosofía. ¿Y qué es la voluntas? Un atributo operativo que tiene como finalidad la práctica del bien. Acá les enseño algo que es muy interesante porque en la filosofía griega no se daba de esa manera. A ver si les puedo explicar. Es bastante complicado explicarlo. A ver. ¿Podés repetir el concepto, por favor, que acabas de repetir de voluntad? Sí, sí. Voluntad para San Agustín es un atributo operativo que tiene como finalidad la práctica del bien. La práctica del bien. Esto que les voy a enseñar es algo muy novedoso, forma parte de mi tesis de filosofía y es importante saberlo, ¿no? Sócrates sostenía que en realidad el que practica el mal, el que obra el mal, no lo obra por un vicio de la voluntad, dice San Agustín. No es un vicio de la voluntad, no es un error de la voluntad lo que lleva al hombre a practicar el mal, dice Sócrates. Dice Sócrates, es imposible conocer el bien verdaderamente y no practicarlo. Y eso va a sostener Platón también. Por eso, para Platón, la educación moral y filosófica del pueblo, en el fondo, tenía una finalidad ética y política. Porque para Platón y para Sócrates, en el fondo, el único mal es la ignorancia y el único bien es el conocimiento. De tal suerte que si yo me pregunto y digo, ¿por qué Julio acaba de pegarle a su hermanita? Bueno, San Agustín me dirá, bueno, porque Julio tiene un vicio en su corazón, tiene un vicio en su voluntad. Él, por algún motivo, no desea practicar el bien. En cambio, Sócrates y Platón dirán, no, lo que pasa es que Julio hay algo que no está entendiendo. Hay algo que no está entendiendo. Es imposible que alguien conozca el bien y no lo practique. Es decir, no existe la libre voluntad para Sócrates, para Platón y para Aristóteles. No existe la libre voluntad. El concepto de libre albedrío es un concepto estrictamente cristiano, o al menos estrictamente teológico. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la púlesis, la voluntad en Platón y en Aristóteles, sigue necesariamente lo que conoce la inteligencia. Está subordinada a lo que le dicta la inteligencia. Nada puede ser conocido sin ser por eso mismo también querido, ¿no? O sea, en realidad, aquel que conoce el bien, por conocerlo, lo practica necesariamente. O sea, la práctica del bien es automática, está totalmente determinada por el conocimiento. Entonces, en el fondo, Platón y Aristóteles dicen, los malos en el fondo son ignorantes. Hay un vicio en la inteligencia, hay algo que no están entendiendo. Bueno, se entiende perfectamente esto, ¿no? Se entiende que el problema, entonces,
para Agustín, perdón, para Platón y Aristóteles, es que hay muchos que no entienden, tienen un vicio en la inteligencia. En cambio, Agustín dice, no, existe la posibilidad de que el hombre conozca lo bueno y sin embargo no lo quiera. Fíjense ustedes este descubrimiento de la voluntad libre en San Agustín. Esto es muy importante. San Agustín dice, yo veo que hay gente que entiende lo que es bueno. Yo me doy cuenta que hay gente que cuando habla, razona bien y entiende las cosas que están bien y entiende las cosas que están mal. Pero he aquí, dice San Agustín, que muchos que yo veo que conocen el bien, no lo practican el bien. ¿Y cómo puede suceder que alguien conozca el bien, pero no tenga deseos de practicarlo al bien? Bueno, todos hemos pasado por esto, ¿no? Justamente en eso consiste el inconsciente un poco, ¿no? ¿Alguno de ustedes practicó algo que estaba mal o hizo algo que estaba mal sabiendo que estaba mal? Levanto la mano. Yo soy el primero en levantar la mano. ¿O alguno de ustedes en su vida nunca hizo algo malo sabiendo que era malo, sabiendo que estaba mal? Y todos en algún momento de nuestra vida hicimos eso, ¿no? O no, no sé, o quizá alguno de ustedes no. Sandrita me dice que, bueno, que sí, que todos. Y sí. Miren lo que dice el apóstol San Pablo, que más o menos, ¿no? Bueno, no habrán sido males tan grandes, o sí, depende. Lo que yo siempre digo es, si yo tengo que grabar lo que han sentido ustedes, lo que han pensado y lo que han deseado durante toda su vida, y paso la película en la Plaza 9 de Julio, hoy a las 10 de la noche, se van del país y no vuelven nunca más. Porque ¿quién desearía que todo el mundo sepa lo que hemos querido, lo que hemos deseado, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado, ¿no? Bueno, miren lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 7, versículo 7 de la carta de los Romanos. Dice, bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Claro, San Agustín, leyendo esta frase de San Pablo, dice, efectivamente, el apóstol San Pablo conoce lo que está bien, pero no lo practica. No lo practica. Ahora, ¿por qué no lo practica? ¿Dónde está el vicio del apóstol San Pablo? Dice San Agustín. El vicio del apóstol San Pablo está en que él no conoce el mandamiento, y la verdad que no puedo decir que el apóstol San Pablo desconozca el mandamiento. Entonces,
Sócrates y Platón estaban equivocados. El vicio no estaba en la inteligencia. El vicio estaba en la voluntad. Y si el vicio está en la voluntad, significa que la voluntad con respecto a la inteligencia es libre. Fíjense cómo surge en San Agustín el concepto de libre albedrío. ¿Por qué para Agustín el albedrío es libre? Tomen una palabra, arbitrio viene de árbitro. Árbitro, el árbitro es el que toma una decisión, ¿no? El árbitro es el que tiene la facultad de decidir, ese es el árbitro. Por eso tiene el pito para tocar y poder decidir. Entonces, la inteligencia le da a la voluntad la noticia de lo que es bueno y lo que es malo. La inteligencia le dice a la voluntad, che, mirá, yo sé que vos querés comer una pizza, pero estás mal del estómago. Si vos comes la pizza estando mal del estómago, te puede hacer mal. Es mejor que te tomes un arrocito, que comas un arrocito, un bife, algo tranquilo. La inteligencia le cuenta a la voluntad. Y la voluntad dice, yo sé que me puede hacer mal la pizza, pero la voy a comer a la pizza. La quiero comer a la pizza. Yo sé que me puede hacer mal la pizza, pero la quiero comer de todas maneras. Entonces, en el fondo, la decisión, donde se arbitra la conducta, dice Agustín, no es en la inteligencia. No es que a la persona le está faltando un dato para poder decidir y obrar bien. Simplemente que conoce el bien, pero no lo quiere practicar. No lo quiere practicar. Entonces, ¿de qué es libre la voluntad? La voluntad es libre de la determinación de la inteligencia. Porque en Platón y en Sócrates, la voluntad sigue necesariamente lo que piensa la inteligencia. En el fondo, la decisión ya está tomada desde el momento en que la inteligencia entendió. Porque, como dije y repito, para Platón y Aristóteles no es posible entender, perdón, para Platón y Sócrates, no es posible entender y no querer lo entendido. Cuando se entiende, se quiere lo que se ha entendido. Y no es posible entender y no querer lo que se ha entendido. Entonces, de alguna manera, la voluntad está totalmente determinada a la inteligencia. Porque si no es posible que la inteligencia conozca y la voluntad no quiera, entonces el arbitrio está en la inteligencia y no en la voluntad. Quiere decir que la voluntad está determinada por la dinámica de la inteligencia. ¿Qué dice San Agustín? Yo me doy cuenta que es posible que el sujeto conozca el bien y no lo quiera practicar, y de hecho no lo practica. El vicio no está en que él no conoce, sino en que él no quiere. Entonces el libre albedrío surge entendiendo que la voluntad decide autónomamente con respecto a la inteligencia. ¿En qué sentido resuelve autónomamente? Que resuelve sin estar determinada por la inteligencia. La inteligencia sí informa a la voluntad, porque uno cuando elige, elige sabiendo, nadie elige sin saber. No existe la elección sin conocimiento. Nihil volitum quim precognitum, nada puede ser querido sin ser previamente conocido. ¿Cómo van a querer algo que no conocen? Es absurdo. ¿Sí, Sandrita? En este caso, que se hace o que haces puntualmente, esta cosa de que uno elige en función de la inteligencia, no me estaría resonando, o no sé qué es cuál es la connotación que le das a la palabra inteligencia en este caso. A mí me resonaría un poco más a esto de
estado de conciencia o de tener conciencia de esto, que no tiene que ver con una cuestión de inteligencia. Vos para la inteligencia podés entender, comprender, trabajar en eso y desarrollar una visión que para mí sería una nueva visión en función de otro nuevo estado, de un nuevo estado de conciencia. Bueno, cuando yo digo inteligencia podría entenderse como el intelecto. El intelecto es la capacidad que tiene el hombre de entender las cosas. Y Claro, claramente, la palabra conciencia... podés entender, pero no tener un nivel de conciencia diferente. No, yo no te hablo de inteligencia como una capacidad superior. Yo te hablo de inteligencia como el intelecto. Por ejemplo, el niño tiene intelecto. El niño, sí. Cuando decide tomar té y no chocolate, decide con la inteligencia, con el intelecto. Sí, O sea, sí. inteligencia y voluntad son dos atributos operativos. La inteligencia para conocer y la voluntad para querer. No estoy haciendo una especie de psicología tipo así como Piaget, de que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones y hay gente que es más inteligente que otra. En este sentido, inteligencia es simplemente un atributo operativo que sirve para conocer, digamos. El intelecto, el entendimiento, digamos. Bien. Bueno. O sea, lo que yo estoy desarrollando entonces es decir, que es imposible que la voluntad decida sin que el intelecto haya informado a la voluntad. O sea, la voluntad decide si quiere o si no quiere cuando el intelecto le ha presentado las opciones a la voluntad. El intelecto conoce y dice, mira, podés comer mazamorra, podés comer panchi, podés tomar té, podés tomar mate, podés irte a bañar o podés salir a caminar, podés ver el partido o podés ver una película. El Sí, pero intelecto... yo no me voy a ese tipo de lecciones que son, sí, un poco más triviales. Me refiero a esto de que vos planteabas en un principio con respecto a esta concepción del bien y el mal, ¿sí? A esta concepción que plantea San Agustín, ¿sí? En lo que se basa, o lo que por lo menos lo que te entendí. A ver, Bueno, si yo sé que gritar a alguien está mal, pero igual se me escapa el grito, como vos decís, ¿quién puede tirar la primera piedra acá? No hay ninguno. Bueno, por lo menos yo no hablo del resto, hablo de mí solamente. Yo no podría tirar la primera piedra porque soy media nerviosita por ahí, pero bueno, a ese hecho voy, digamos, a ver, yo tengo, en función de mi inteligencia, distingo que esta actitud está mal, por llamarlo mal, no, lo llamaría incorrecto, ¿sí? Pero vamos a esto, según San Agustín, esto está mal y esto está bien, ¿sí? Pero a mí se me escapa Milláñez y de golpe me encuentro gritando a alguien, ¿sí? En realidad entiendo que no lo hago eligiendo desde mi estado de conciencia, lo hago eligiendo desde mi impulsividad. Es decir, no elijo prácticamente. Claro, no elegís. Por eso quiero saber cuál es la diferencia en cuanto a los conceptos que vos estás hablando. Mi inteligencia la utilizo para discernir esto es de una manera y esto es de otra. Pero mi actitud, o cuando se me salta la térmica, yo no estoy eligiendo, pero sí estoy respondiendo a un estado de conciencia. Mi estado de conciencia aún no logra integrar totalmente eso que distingo de una manera integral. Pero no es que no hay niveles de conciencia acá. Acá lo hay, que vos sabés que está mal gritarle a una persona y lo haces involuntariamente, ¿no?
no inconscientemente. Vos sabés que estás gritando, sabés que está mal gritar, entendés que está mal gritar, y lo haces involuntariamente, es decir, sin el concurso de tu voluntad. El concurso del intelecto está presente, porque vos sabés que está mal. El tema es que no concursa la voluntad no está queriendo hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que San Agustín dice, el hombre puede trabajar en su voluntad de tal suerte que pueda ir ganando terreno en su libertad para que estas conductas que son involuntarias se puedan tornar voluntarias. Bueno, ese es el de lo que yo te hablo, que es un estado de conciencia para mí. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Okay. Bien, yo te lo desarrollo en los términos de San Agustín. Entonces, para San Agustín, las conductas involuntarias, que siempre son conscientes, pueden tornarse voluntarias con un trabajo, con un esfuerzo, ¿sí? Yo acá les voy a desarrollar el concepto de los dominios, para que se entienda. Nosotros podemos ejercer con nuestros actos un dominio despótico o un dominio político. Un dominio despótico de la voluntad es, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes vieron, cuando hay ciertas conductas que ustedes no pueden evitar. ¿Les pasó alguna vez de tener ciertas conductas repetitivas que no pueden evitar? Que saben que cuando se meten en esa caen en la tentación y sin embargo vuelven a meter la cabeza en la tentación y dicen, otra vez volví a meter la pata, volví a hacer lo mismo que yo ya sé que cuando me meto acá, caigo en esta. Dije que no lo iba a volver a hacer y lo volví a hacer. ¿Les pasó alguna vez? Bueno, Sandrita se está inmolando sola, che, acá nadie la acompaña en los pecados. No hay nadie que nos Lo tengo asumido, ¿qué va a hacer? Soy humana. Y si, el resto no es como yo, todo bien. A ver, ¿quién quiere confesar su situación humana, su condición humana? Jonathan. No les vamos a contar a nadie que son ángeles. Sí, ¿quién habla? Silvia. No, yo quería decir que sin la explicación de Agustín no podríamos entender el pecado original. Porque Adán, Eva, no podían desconocer, porque fueron hechos perfectos, a imagen y semejanza de Dios, no podrían desconocer lo que estaba bien o lo que estaba mal. O sea, con la inteligencia sabían perfectamente qué era lo bueno y qué era lo malo. Correcto. Y, sin embargo, el hecho de haber cometido un acto que no era bueno implicó, para San Agustín, el pecado original. Perfecto, exactamente. Acarreamos todo, ¿verdad? Bueno, es así. Bueno, y para decirle a Sandrita, Sandra es, ¿verdad? Yo creo que una cosa es el estado de conciencia, como vos decías, más psicológico, y hablar de la inconsciencia, etcétera, etcétera, y otra es el producto de la inteligencia, que es justamente el conocer algo. Independientemente de dónde lo colocamos a ese conocimiento, si en la conciencia o cuando dormimos en la inconsciencia o cuando no lo tenemos, ¿verdad? Es un conocimiento adquirido independiente de nuestra conciencia que podemos usar de distintas maneras, con la voluntad o con la falta de voluntad. ¿Podría o ser con entonces, Silvia, albedrío, ¿no? Sí. ¿Podría ser entonces, Silvia, que este estado de conciencia que yo hablo es un producto de la recursividad de nuestra inteligencia? A ver, yo creo que aún en la conciencia hacemos cosas que no conocemos, hacemos cosas diferentes a lo que conocemos, ¿sí? Porque eso nos pasa, ¿sí? A veces vos sabés bien cuál es la diferencia,
no digo en cosas tan cotidianas como gritarle a un niño no, que además es porque estás ese día idiota, o porque te enfermaste, o porque no tolerás, o te bajó el umbral de tolerancia, y entonces das un grito para salirte de la situación porque no estás buscando otro camino. Pero eso creo que es actitudinal, no tiene que ver con la voluntad y con la inteligencia. Cuando ejercemos un acto voluntario, creo que es absolutamente consciente. Si sabemos la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, sabemos que no debemos atropellar a un niño de alguna manera, aunque sea con la palabra. Y sin embargo a veces lo hacemos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una cuestión de actitudinal, ¿no? Es una cuestión, digamos, de los procedimientos humanos incorrectos. Pero no es que vos en ese momento estuvieras ignorando qué es lo correcto, pero no lo hiciste, por X razones. Entonces, bueno, por ahí va lo del pecado original que yo decía, que para Sócrates y para Platón, si vos conocés la verdad, bueno, obrás de acuerdo a esa verdad. Pero todos sabemos que no es así, no es siempre así. Bueno, no sé, es lo que se me ocurría aclarar, ¿no? Nada más. Es así, y yo para desarrollar este tema del dominio de la voluntad, tenemos que entender que las conductas involuntarias son conductas de los apetitos, ¿verdad? El apetito concupiscible, el irascible, pero no son esas las conductas que está examinando Agustín, sino aquellas conductas en las cuales el hombre decide obrar el mal, sabiendo que está mal, no por un acto del apetito. Por ejemplo, qué sé yo, si le dan para guardar una torta al Chavo del Ocho, bueno, no pueden apelar a su buena voluntad. Se la va a comer a la torta, pero porque el hambre del Chavo del Ocho es mayor que su razonamiento moral. El Chavo sabe que está mal comerse la torta que le da Kiko, y por eso cuando viene Kiko, el Chavo se esconde, porque sabe que está mal. Bueno, la pregunta sería, ¿ha decidido o no ha decidido? ¿Qué margen de libertad tuvo esa decisión cuando tenía hambre? ¿No? Bueno, porque la evaluación moral siempre se da en una conducta libre, no en una conducta determinada. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo conductas repetitivas que son dañinas y que no las puedo evitar, yo puedo tomar una decisión que es cortar con esa situación despóticamente. Por ejemplo, en las situaciones amorosas siempre suele suceder cuando la cuestión es medio inmanejable. Dicen, qué sé yo, entre dos amigas hablan y dicen, bueno, mira, la verdad que yo pensé que lo iba a poder manejar, que no íbamos a poder ver y ser amigos. Bueno, resulta que me ve, me mira, me toca y ya me afloja todo. Entonces, la verdad que me doy cuenta que no podemos ser amigos. Entonces yo prefiero no verlo nunca más. No atenderle los llamados, bloquearlo del celular y no verlo nunca más. Bueno, esa conducta de decir prefiero no verlo o no verla nunca más, porque sé que puesto o puesta en esa situación voy a caer, prefiero no ponerme en esa situación. Bueno, ese es un dominio despótico de la voluntad. Porque no es que vos trabajaste para que tu voluntad sea firme y decida no querer esa situación en ese momento, sino que como vos sabés que tu voluntad no lo maneja, entonces no la pones en riesgo a la voluntad. Eso se llama el dominio despótico. Por ejemplo, otro ejemplo que me parece más interesante. El tipo está casado, tiene hijos, vive con la esposa y con los hijos, y sale de trabajar viernes 9 de la noche.
Sale del trabajo, se dirige a la playa de estacionamiento, se mete en la camioneta y suena el teléfono. Y dice, qué sé yo, el flaco, me está llamando el flaco. Me llama el flaco y me dice, che, mirá, vos sabés que acá estamos con los changos, estamos tomando cerveza, estamos jugando al póker en el casino, venite a tomar cerveza con nosotros, vamos a estar toda la noche tomando. Y después nos vamos a bailar, yo te voy a presentar unas amigas. Y el tipo pasado, que ha estado trabajando todo el día y que su esposa y su hijo lo están esperando para cenar juntos, él decide no ir, decide no acceder a la propuesta del amigo, pero el tipo va a la casa de su mujer, la saluda, lo abraza a los hijos, pero su cabecita se quedó pensando en el casino y en el boliche. Entonces el tipo estaba cumpliendo con su deber, pero su corazón estaba en otro lado. Entonces de alguna manera él estaba a regañadientes cumpliendo con el deber. Entonces, ¿qué dice San Agustín? Bueno, una persona, él nos da este ejemplo, obviamente, ¿no? Este ejemplo lo pongo yo, evidentemente. Dice, una persona que practica el deber, que cumple con el deber, pero no entendiendo las razones y no teniendo una motivación adecuada para cumplirlo, un entusiasmo adecuado para cumplir el deber, bueno, ese deber va a ser incumplido en cualquier momento, porque si yo todos los viernes que me llama mi amigo me quedo pensando en el casino o en la cabaña, en vez de pensar en mi mujer, en algún momento me voy al casino, porque yo no estoy cumpliendo con el deber de una manera entera e íntegra, sino que mi corazón se ha quedado en el casino con los changos. Así sucede al revés, cuando se da el dominio despótico, entonces es cuando uno obliga a la voluntad a cumplir algo que no quisiera o que no está dispuesto a cumplir, o que no está firmemente convencido a cumplir. Ahora, el dominio político es distinto. El dominio político es cuando el tipo dice, a ver, si yo voy a ir a cumplir mi deber a mi casa, pero pensando en todo lo que me estoy perdiendo por no cumplirlo, y la verdad que no lo estoy cumpliendo muy bien al deber. Lo más interesante es cuando el hombre dice, a ver, ¿cuáles son los motivos reales por los cuales yo creo que está bien cumplir con el deber? ¿Qué es lo que me motiva a cumplir con el deber? Que mi mujer no me haga una escena, esa es mi motivación. Que mi hijo no me reclamen es una motivación. No tener problemas con este, con este y con lo otro. Bueno, esa no es una motivación perdurable, sostenible en el tiempo. Ahora, si el tipo dice, mira qué lindo que es llegar temprano a mi casa, poder besar a mis hijos, poder mirar a los ojos a mi mujer, cumplir con ella, despertarme temprano el sábado, llevarlos a pasear, ir a almorzar a algún lado, estar el sábado con todas las pilas, entero, porque si yo hubiese ido al casino, volvía a las 7 de la mañana, el sábado estaba hecho percha y no podía disfrutar de mis hijos. Qué lindo que es poder cumplir con el deber y saber que puedo cumplir con mi mujer, con mis hijos, mañana vamos a tener un día hermoso. Y el tipo vuelve a la casa con una hermosa motivación, vuelve habiendo negociado con su voluntad. Su voluntad no está torcida, no está quebrada, sino que la inteligencia ha negociado con la voluntad y la voluntad le dijo a la inteligencia, presentame las verdaderas razones por las cuales es deseable que yo quiera esto. La inteligencia le presentó las razones que son razonables
y la voluntad dijo, verdaderamente quiero cumplir con el deber. San Agustín nos manda a cumplir con el deber de esta manera, que nosotros tratemos de examinar por qué realmente es conveniente cumplir con el deber. San Agustín dice, cuida del orden, que el orden cuidará de ti. Es decir, cuando nosotros tenemos una vida donde cumplimos con nuestra responsabilidad sin perjudicar a nadie, San Agustín dice, la vida se va a encargar de mostrarnos que es conveniente vivir así. Y que aquel que no vive de esta manera ordenada, en el fondo se va a terminar dando cuenta que no es conveniente vivir así, que a la larga los que viven no cumpliendo con el deber van a terminar mal, de alguna o de otra manera. Entonces, San Agustín nos invita a escarbar cuáles son las motivaciones reales y convenientes que convenzan a la voluntad para que practique el bien, no pensando qué bien que la están pasando los otros, qué mal que la estoy pasando yo acá, qué aburrido que estoy en mi casa cumpliendo con mis hijos y con mi mujer. O sea, esta manera de pensar, de cumplir exteriormente con la ley, de cumplir exteriormente con la justicia, pero que nuestro corazón esté pensando en hacer el mal, aunque no se anima, bueno, eso no puede ser sostenido en el tiempo, dice Agustín. Así como yo escuché una vez a un tipo decir delante de su mujer, un tipo de la iglesia, decía, yo la verdad que he deseado en el transcurso de estos años, a muchas hermanas de la iglesia las he deseado, pero estoy orgulloso porque nunca estuve con ninguna. Y la mujer más o menos lo aplaudía porque el tipo era honesto, había querido estar con muchas hermanas, pero no se había animado. Bueno, ese cumplimiento externo de que el corazón quiere hacerlo, pero el cuerpo no lo hace, bueno, ese es un cumplimiento farisaico de la ley, ¿no? El corazón está lejos, pero bueno, el cuerpo no roba. El cuerpo no roba, pero el corazón es avaro. El corazón es envidioso, embustero. Qué importante que es, entonces, primero entender que nosotros podemos tomar una decisión en nuestra vida. O sea, la voluntad libre en San Agustín es que en nuestra vida siempre podemos tomar una decisión, que nos corresponde tomar una decisión y que el árbitro último de aquello que va a suceder en nuestra vida es una decisión que tomemos nosotros. Es una decisión que tomemos nosotros. No es la circunstancia la que va a imperar, no es el arbitrio de otro, no es la voluntad de otro la que va a imperar, siempre es tu decisión. Y con tu decisión vos podés ir trabajando en tu temperamento y en tu conducta para que esas conductas de las que hablaba Sandrita, que son involuntarias, cada vez se vuelvan más voluntarias y cada vez tu voluntad sea más libre. Esto es muy interesante. Yo rescato mucho esta enseñanza de que tenemos que buscar las verdaderas motivaciones para practicar el bien. Yo no puedo practicar el bien diciendo, che, mirá, yo soy honesto, no me quedo con nada, no robo, no saco ventaja, llego a horario, el otro llega 2 horas más tarde y se va 2 horas más temprano y cobra igual que yo. ¿Qué motivación tengo yo para cumplir con mi deber si los otros que no lo cumplen también cobran lo mismo y triunfan y tienen éxito? Bueno, San Agustín, el mismo Platón en la República nos muestra que siempre es conveniente vivir una vida justa. A la larga, siempre el que vive una vida justa tiene una fortaleza espiritual adentro y en su vida se van acomodando las cosas de tal manera
que su libertad siempre puede expresarse, porque él siempre tiene la posibilidad de realizar lo que quiere, porque quiere buenas cosas. Esto me remite a una frase de Schopenhauer que dice, uno puede hacer lo que quiera, pero no puede querer cualquier cosa. Estamos en vísperas de la aprobación de la ley del aborto, donde las feministas entienden que la libertad es el derecho que tiene a la mujer de hacer y de querer cualquier cosa. Como la mujer fue oprimida por siglos, entonces todo lo que quiera la mujer tiene derecho a quererlo. Nadie puede corregir a la mujer o determinarla diciendo esto es inmoral, esto no puede ser querido. Uno puede hacer lo que quiera, pero no tiene derecho a querer cualquier cosa. Y esto no puede ser querido, no es legítimo querer esto. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay cosas que no pueden ser queridas, porque nuestra inteligencia nos muestra que no es razonable que la voluntad tenga derecho a querer cualquier cosa, porque no todas las cosas que puede querer la voluntad son cosas buenas. Entonces, San Agustín dice, bueno, no, yo no tengo que ayudar a que aquel que no puede evitar hacer el mal, lo realice al mal, pero de una manera libre, segura y gratuita, porque ese es más o menos el razonamiento. El razonamiento es, la mujer que decidió hacer el mal, es decir, abortar a su hijo, lo va a hacer irremediablemente, eso está fuera de cuestión. El asunto es si el Estado va a ayudar a una pareja a que practique el mal con colaboración del Estado. El Estado ya no está para reprimirlo al mal, sino para garantizar que cuando alguien quiera hacer el mal, lo haga de una manera libre, segura y gratuita, digamos. Entonces, me parece que en vísperas de esta situación donde parecería que el ser humano mujer no tiene la facultad de tomar la decisión de obrar bien, sino que el Estado tiene que resignarse a que, bueno, así como el ladrón decidió robar y va a seguir robando, así la mujer que decidió abortar va a seguir abortando, porque no es un sujeto moral. Ha desaparecido la mujer como un sujeto moral, porque si nosotros no creemos que la mujer tiene la capacidad de decidir no obrar el mal, y si tiene la capacidad, tiene la obligación de decidir moralmente bien, y el Estado de hacer que las leyes reflejen lo que es moralmente correcto y condenen lo que es moralmente incorrecto, entonces ha desaparecido en el feminismo la mujer como un sujeto moral. En el feminismo la mujer ya no es un sujeto moral, porque como la mujer es la víctima, tiene derecho a querer cualquier cosa. Entonces, para el feminismo, si una mujer mata al hombre, y bueno, tiene derecho, ella es la oprimida, ella es la víctima, el garantismo le garantiza a la mujer que al ser la víctima tiene derecho a hacer cualquier cosa. Y lo mismo pasa cuando el progresismo dice, por ejemplo, y vamos a garantizar los derechos de los delincuentes, vamos a garantizar los derechos de los ladrones, vamos a garantizar los derechos de los violadores, vamos a garantizar, y cuando se dialectiza y se le quita al delincuente su responsabilidad moral, se desarma el hombre como hombre. Y San Agustín está diciendo, el hombre, cuando tiene la facultad de decidir por el bien, tiene la obligación de decidir por el bien. Y esa obligación de decidir por el bien al hombre le hace bien, porque cuando el hombre vive una vida buena, le va bien al hombre. Es conveniente vivir una vida buena, es deseable vivir una vida buena, es deseable no practicar el mal, es deseable que el Estado condene la inmoralidad, es deseable que el Estado elogie y premie a los que cumplen con el deber. Pero bueno, estamos en un país donde se premia a los delincuentes, a los ladrones, a los mentirosos, a los ventajeros, y donde
pagan los platos rotos siempre los que trabajan. Obviamente acá en la Argentina el que trabaja es un gil. ¿Cómo vas a trabajar? Si acá en la Argentina vos podés ganar plata sin trabajar. Si acá en la Argentina vos podés salir, podés llegar a ser presidente sin haber trabajado nunca como Macri. O podés ser reelegida como vicepresidenta habiendo tenido miles de causas y habiéndote enriquecido con miles de millones de dólares en la política. Porque un gobernante como Cristina, que tiene más de 1.000 millones de dólares en la cuenta del banco, es una persona que vivió para hacer plata. Porque si vos me decís, yo tengo una prima que hace política y tiene 1.000 millones en la cuenta, y hermana, tu prima vivió para hacer plata. Porque para tener semejante fortuna es porque viviste para hacer plata y nada más. Entonces, bueno, si nosotros vemos, como dice Discépolo, que los inmorales triunfan y que los morales fracasan, y en la Argentina no tenemos muchas motivaciones, le diríamos nosotros a San Agustín los argentinos, che, San Agustín, la verdad que yo no tengo muchas motivaciones para ser una persona moralmente correcta. Si acá en la Argentina vos robás y te premian, y te haces un ajuste a los jubilados y te premian y te aplauden y te votan, y vos salís a trabajar y te roban. Entonces, ¿qué motivación? Entonces, acá en la Argentina, nosotros, San Agustín es una espina en el zapato, porque nos preguntamos en la Argentina, ¿qué motivación tenemos los argentinos para vivir una vida buena? Yo soy mozo, y el tipo le dice al mozo, bueno, mirá, déjale al dueño de este restaurante, déjale 10.000 pesos que yo le doy porque lo felicito por el restaurante. Y el mozo le dice al cajero, son los 10.000 pesos de propina para mí. ¿Qué motivación tiene el mozo para cumplir con la voluntad del cliente de darle los 10.000 pesos al dueño del negocio y no quedárselo como propina? ¿Qué voluntad tiene el argentino de trabajar si puede ser un ñoqui del Estado? Hay un conocido que me cuenta que acá en Salta hay un político que le está dando un sueldo de 8.000 pesos, de 80.000 pesos sin trabajar. No, pasa que mi papá se dedica a la política y habló con este político y el político me consiguió un sueldo, yo paso una vez al mes para cobrar 80.000 pesos sin trabajar. Supuestamente aparece como que yo limpio una plaza, pero yo ni conozco la plaza, me dice. Entonces vos le escuchás al pibe que gana 80.000 pesos sin trabajar, ¿y qué motivación tenés vos para levantarte a las 6 de la mañana como profesor a ganar 3.000 pesos por mes? ¿Qué motivación tenés? ¿Qué motivación tenés para que este amigo te diga, che, mirá, el político te puede dar una mano a vos, vos también podés ser ñoqui, podés ganar sin trabajar? ¿Qué motivación tiene el argentino? Y le preguntamos nosotros a Agustín, ¿vale la pena vivir una vida buena? ¿Vale la pena vivir una vida justa? Miren, les voy a leer y con esto terminamos, les voy a leer un tango de Discépolo. Miren lo que dice Discépolo, a ver. Qué bachaché se llama el tango, ¿no? Ahí se las pongo. Dice, le dice la mujer que es bien argentina, le dice a este hombre que se ha pillado la vida en serio, que quiere cumplir con su deber, ¿no? Le dice, pianta de aquí, no vuelvas más en tu vida, ya me tenés bien requete amurada, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata. Yo quiero vivir.
Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Vos resultás haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia, plata, mucha plata. Yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo yo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué bachaché? Si hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Bueno, este es Discépolo, ¿no? Bastante elocuaz, ¿no? La teoría de Discépolo dice, hoy creer en Dios es dar ventaja, ¿no? Hoy creer en Dios es dar ventaja. Porque claro, los vivillos, los embusteros, los ladrones, los punteros, y no creen en Dios, no creen en Dios. No creen en Dios porque no pueden creer en Dios. Porque Dios es el que examina los actos en lo privado, en lo oculto, ¿no? ¿Y y eso lo desarrolla Sócrates en la República? ¿Qué motivación tenés vos para cumplir con la justicia aún en lo privado? Dice Sócrates, imagínate que te encontrases con la lámpara de Giges y te puedas hacer un invisible y nadie viera tus conductas. ¿Elegirías vivir justamente? ¿Sería justo si vos pudieras elegir que nadie viera tu conducta? ¿Seguirías obrando justamente? ¿Qué es mejor? ¿Parecer justo y tener todas las ganancias que tiene la fama de alguien que es justo o serlo verdaderamente? Es más, si vos supieras que en tu vida vas a vivir justamente y no vas a tener la retribución de una vida justa, ¿elegirías vivir justamente como Cristo o como Sócrates? Sócrates eligió vivir una vida justa y sin embargo terminó mal. ¿Qué motivación? Esta es la pregunta que nos quiero dejar hoy. ¿Qué motivación tenemos los argentinos para cumplir con nuestro deber? Porque todos los argentinos estamos incumpliendo con nuestro deber. Todos, todos. El que tiene una empresa que no paga el canon, el profesor que aprueba a un alumno que no estudia, el otro que hace tal cosa, el otro que hace tal otra, el político que de allá, que el otro de allá. Todos los argentinos estamos destruyendo la Argentina porque no tenemos motivación para cumplir con nuestro deber. No la tenemos. Y bueno, la verdad es que es un problema que a mí me preocupa mucho y que bueno, me parecía justo al hablar de la voluntad y de la ética un poco en San Agustín que nos hagamos esas preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene algo más para decir? Hola Jonathan, después de varios encuentros, quería, bueno, no sé si me escuchan bien, pero lo último que decías me sonaba el soneto este a Jesús crucificado, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno más temido, ¿no? O sea, creo que justamente el encontrar el sentido del bien más allá del resultado es como la dimensión más excelsa que puede una persona encontrar. Es decir, yo no
no tengo convicciones porque me sirven, sino que sirvo a mis convicciones, aunque perezca, aunque sea un absurdo, digamos, en este sentido. Pero eso me parecía así, pero la pregunta es totalmente válida y es totalmente actual. Solo que creo que nos lleva a remontar para otra dimensión en este sentido, ¿no? Pero gracias, muy buena reflexión. Gracias, Alejandro. Y bueno, es algo que me preocupa verdaderamente porque yo creo que ahí está la raíz de todos los problemas en la Argentina, que no tenemos motivación para trabajar, porque acá hace años que gobiernan gente que no gobierna para los trabajadores, no gobierna para los que trabajan. Entonces, ¿qué motivación tiene el argentino? Si Macri gobernaba para el que hacía la renta y especulaba con la renta financiera y especulaba con los créditos del banco, en vez de ponerse una empresa y darle trabajo a la gente. Si es más fácil hacer plata con la especulación financiera y ser gerente financiero que ser gerente de producción. Entonces, ¿qué motivación con el gobierno de Macri para trabajar? Ninguna. Y ahora que gobierna el kirchnerismo, se gobierna para los vagos, se gobierna para los ladrones. Los ladrones cobran 18.000 pesos y la gente que trabaja no cobra. Y cobra, por ser homosexual, cobra un tanto, por ser esto, cobra lo otro. ¿Y qué motivación tiene el argentino para trabajar si Telma Fardín cobra 200.000 pesos por mes para dar charlas de género y de aborto en las escuelas? Telma Fardín, que no tiene el título ni el secundario todavía. ¿Qué motivación tiene el argentino para trabajar si hay un mocoso que tiene 20 años y le pagan para decirles pibis en la tele? Y nosotros tenemos profesores que hablan en alemán, profesores que hablan en francés, que traducen en griego y en latín, que tienen que agarrar el remis para llegar a fin de mes. Y en la Argentina está todo dado vuelta. Entonces los argentinos debemos pensar nuevamente qué motivación tenemos nosotros para cumplir con nuestro deber como hombre, deber como mujer, un deber como ciudadano, un deber como cristiano, como hijo de Dios. Me parece perfecto lo que decía Alejandro y yo la verdad que, y les digo sinceramente, yo no tengo respuestas a esto. No tengo respuesta. Ustedes me preguntan a mí y me dicen, Jonathan, ¿de dónde sacamos la motivación? No lo sé. No lo sé. ¿Y saben por qué no lo sé? Porque hay que decirle a un padre de familia que su hijo no tiene para comer, hay que decirle que la motivación de la vida justa es el paraíso, ¿no? Hay que decirle a la madre que no tiene para darle comer a los hijos, che, la motivación es el reino de los cielos. Cada vez es más difícil creer en el cielo cuando se torna un infierno toda nuestra vida y vemos que triunfan los vivillos y vemos que triunfan los delincuentes. Y hoy ya es natural. Yo les contaba de este conocido que es ñoqui, pero esto es natural. Con la AP de los políticos pueden darle plata a cualquiera. Yo cuando hacía militancia, la líder de mi agrupación política tenía limusina privada. Pasó de vender mazamorra en los barrios a tener limusina privada. ¿Y qué motivación tiene mi vecino de al lado que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y no le alcanza ni para comprar el puchero? Son cuestiones muy difíciles. Yo creo que estamos en una etapa en la Argentina donde, como decía Marx, tenemos que aferrarnos a la ignominia más ignominiosa. Esto significa, los argentinos tenemos que buscar el fastidio más fastidiado. Y los argentinos nos tenemos que fastidiar. Fastidiar. Los argentinos hace por lo menos 20 años, desde el 2001, que no nos fastidiamos. Y cuando los argentinos nos fastidiemos y nos hastiemos de que nos roben por derecha y que nos roben por izquierda, porque el neoliberalismo destruye económicamente al país y el progresismo lo destruye espiritualmente al país. Pero entre neoliberales y progresistas nos destruyen de todas maneras.
Y tenemos un peronismo donde, claro, si roba Menem no era peronista, era neoliberal. No, pero si roba Cristina no era peronista, era socialdemócrata. Y bueno, no, lo que pasa es que Ruckhoff era esto, y Duhalde era esto otro. Y los peronistas no se hacen cargo nunca. Entonces nunca roban los peronistas, porque cuando roba ya es socialdemócrata, cuando roba es neoliberal. Entonces tenemos un movimiento peronista que asila a cualquiera, y en nombre del peronismo se puede hacer cualquier cosa. Tenemos una izquierda que lo único que hace es militar por el aborto y la ideología de género, y tenemos una derecha que lo único que piensa es en la finanza y en acomodar a su gerente financiero y a los CEOs. ¿Y dónde vamos a buscar salida nosotros? ¿De quién esperamos la salida nosotros los argentinos si nosotros no nos indignamos? Si nosotros no salimos a la calle. Si en medio de un gobierno que estuvo todo el año diciendo que este virus era mortífero y que era lo peor que había en el mundo este virus, donde es la primera vez en la historia de la humanidad que la iglesia pasó las Pascuas a puerta cerrada. La iglesia pasó la peste bubónica, pasó la peste negra, pasó la crisis del siglo III, la iglesia pasó Napoleón, pasó la crisis, la iglesia pasó el sarampión, pasó todas las crisis. Pero en 2000 años de historia es la primera vez que la iglesia pasa las Pascuas con puertas cerradas. Es la primera vez que no se celebra el milagro en Salta. Para que este gobierno, el mismo gobierno que te dijo que el virus era mortífero y que era lo peor que había, hizo un evento para despedir a Maradona, donde había 1 millón de personas despidiendo a Maradona en la Casa Rosada. El mismo presidente que hace un mes te decía quédate en la casa y impedía que un padre despida a su hija y vaya a ver a su hija que se estaba muriendo, ese mismo presidente armó un evento en la Casa Rosada con 1 millón de personas. Y nadie se indigna. ¿Quién se va a indignar? Porque el mismo presidente que te tiene guardado 8 meses, te arma un evento con 1 millón de personas en la Casa Rosada. Pero eso no es indignante, ¿no es cierto? No es indignante, ¿no? Que un padre no pueda despedir a su hijo, a su hija, pero que todo el mundo tenga que despedir a Maradona en la Casa Rosada. ¿Por qué? Y porque Maradona, da rédito político despedir a Maradona en la Casa Rosada. El mismo presidente que dijo que te tenía dentro de la casa porque quería salvar la vida, porque lo más importante era la vida, es el que ahora está legalizando el aborto. Pero a nosotros los argentinos nos pueden decir cualquier cosa, ¿eh? Alberto Fernández mañana puede mandar a los milicos a desaparecer a 30.000 personas y lo van a seguir aplaudiendo, porque acá el argentino, vos le podés decir cualquier cosa. El argentino está vacunado contra todo. El argentino está vacunado contra el ridículo, está vacunado contra lo absurdo, está vacunado contra la ignominia, contra el fastidio, está vacunado contra la corrupción, contra la mentira. ¿Cómo puede ser que estemos debatiendo el aborto cuando hay gente que no tiene cloacas? Es inmoral que nuestros diputados y senadores estén cobrando más de 200.000 pesos por el aborto cuando hay gente que no tiene cloacas, que tiene que hacer su necesidad en un pocito donde hay gusanos. Y a ellos les preocupa que en el Estado se hable con E, que se diga todes. Los argentinos estamos vacunados contra todo, señores. Acá los argentinos vos podés hacerle lo que vos quieras, porque los argentinos nunca se van a indignar, nunca se van a fastidiar. Es el gen argentino, porque cuando el argentino se fastidia, hay un 17 de octubre, ¿eh? Cuando el argentino se fastidia, hay un 2001 y se tienen que ir en helicóptero. Pero bueno, yo no sé si los argentinos están dispuestos a fastidiarse de esa manera. Les quería hacer esta reflexión porque estamos a fin de año, celebramos la Navidad y conmemoramos ese momento donde Herodes mandó a matar a muchos niños inocentes para que no nazca el Mesías, ¿no? Y así como Herodes mandó a matar a muchos niños inocentes en la época de Jesús para que no nazca el Mesías, por miedo a que nazca el Mesías, este gobierno también te saca la ley del aborto en Navidad para que Jesucristo
muera en nuestros corazones, para que la palabra de Dios se vaya muriendo y la ley de Dios y los mandamientos y los principios. Y esto es muy importante decirlo con San Agustín, porque San Agustín es el padre de la moralidad, el padre del deber, el padre de una voluntad libre, de una voluntad justa, del camino justo, del amor, de la misericordia, de la piedad, de la justicia, de los valores. Así que bueno, me tomo esta licencia. Yo sé que a muchos les molesta que se toquen estos temas, seguramente, pero uno que hace filosofía no puede hacer filosofía mintiendo, no puede hacer filosofía poniendo su pasión en la mesita de luz y enseñar la verdad como si uno estuviese en un museo, ¿no? Porque la filosofía es pasión, la filosofía es amor por la verdad. Y bueno, y eso es lo que uno trata de transmitir, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si alguien quiere también comentar algo y decir algo. Ahí vi que se sumó mi amigo Román. Le mando un saludo grande, un abrazo. Está Fede también. Así que bueno, no sé si quieren decir algo. Fede, Marilina, Román. ¿Vale? Sí, me pareció muy importante una cosa, la diferencia entre el 17 de octubre y el 2001, es que en el 17 de octubre hubo alguien que tuvo un proyecto de país y que nos está pasando eso, o sea, no hay quien canalice esto. Yo creo que es un momento para hacer acopio de ideas, para hacer lazos con las personas que pensamos y queremos lo mismo y sembrar en este tiempo de adversidad para que cuando cambie el viento, para que cuando la marea, digamos, vea para otro lado, nosotros tengamos ideas claras, porque el 2001 fue una abdicación de la razón. Que se vayan todos es no querer pensar. Entonces triunfó solamente una cuestión anímica y no hubo quien pusiera en ese momento ideas claras y que tuvieran. Por eso me parece que es un tiempo de sembrar. Yo creo que ese tiempo va a venir. Yo tengo la esperanza que estamos ante el advenimiento de un momento de indignación. Y como vos decías, es bueno indignarse, es sano indignarse, pero esa indignación tiene sentido cuando tenemos ideas claras, cuando sabemos lo que queremos, porque si no nos indignamos y apelamos al se vayan todos y abdicamos de la razón, y lo que viene después del que se vayan todos es esto, digamos. Entonces, por eso es muy importante no perder la esperanza, porque creo que también los enemigos de la patria lo que necesitan es que nosotros estemos desesperanzados y que creamos que nada puede cambiar. Cuando eso se siembra, digamos así, de que nada puede cambiar, bueno, entonces ahí sí se hace difícil, ¿no? Yo creo que hay que sostener la bandera de que lo mejor es posible, de que el tiempo va a venir y que nos tienen que encontrar preparados. Esas tres cosas son para mí fundamentales. Gracias, Ale. No, totalmente. Es cierto que la pasión ciega no tiene, es estéril siempre, ¿no? Bueno, ¿nadie más entonces? Bueno, terminamos acá entonces la clase de San Agustín y bueno, quédense porque ya se acercan los filósofos medievales más importantes, ¿no? Entre ellos Santo Tomás de Aquino. Así que bueno, voy a preguntarle a Gabriel Zanotti si acepta hacer un debate conmigo para que la clase sobre Santo Tomás sea un debate con Zanotti sobre este tema de la fe y la razón. Les mando un abrazo grande y espero que tengan lindas fiestas, ¿sí? Que Dios los bendiga mucho y que sigan teniendo un poco. Gracias igualmente. Chao, muchas gracias, felices fiestas. Un abrazo enorme a todos, felices fiestas y que Dios los bendiga. Bueno, felices fiestas. Felicidades, un abrazo para todos. Que comiencen lindo el año, que sea diferente, mejor.